Bueno, bienvenido más a otro estudio del libro de Génesis. Estamos estudiando Génesis capítulo 2, versículo 2. Vamos a leer en Génesis capítulo, estoy leyendo de la Reina Valera, 1960, es los versículos que estoy usando. En Génesis capítulo 2, versículo 2, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Versículo 3, bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Su Dios ha reposado de toda la creación que había hecho. Y este es el motivo, Dios terminó de hacer la creación estaba completa y ya Dios estaba descansando de esta obra. Dios empieza una obra nueva con el hombre, con el mundo, con la humanidad, pero en este momento ha descansado de esta obra. Vamos a estudiar un poquitico estudio de palabras. Séptimo, que se usa el día séptimo, simplemente significa séptimo, el 7. Acabó, cesar o estar terminado, quiere decir que ya su obra había terminado lo que él había hecho. Reposó, desistir de ejercicio o reposar. Dios descansa de esta obra. Y bendijo. Bendijo es hablar palabras de excelencia. Hablar palabras de excelencia. Maldecir es lo opuesto. Hablar mal de una persona o mal de Dios. Dios bendijo este día. Es bueno en gran manera todo lo que él había hecho. Entonces él miró su creación y se dio de cuenta que todo lo que había hecho era bueno y lo bendijo de esa manera. Ahora, santificó. La palabra santificar simplemente significa apartar, separar, estar apartado para una obra específica. Hay utensilios que nosotros usamos en nuestra casa, en nuestros hogares, que son separados, son santificados para cierta obra, no se pueden usar para más nada, simplemente eso. Ahí vemos que Dios ha dicho que Él ha separado un día para reposar, y Él reposó, y después le demanda al hombre que también el hombre repose de sus obras. Y es el mensaje de este versículo, del hombre reposar de sus obras de la misma manera que Dios ha reposado de las de él, como físicamente como espiritualmente. Hay dos maneras de mirarlo. Hay un problema muy grande en la iglesia, un conflicto, porque si tú reposas el día sábado, entonces como que eres anticristiano, anti-iglesia, porque tenemos la costumbre que hemos convertido en costumbre, porque no es un mandato de Dios, es un ejemplo, pero no hay un mandato, de celebrar los servicios los domingos. ¿Por qué? Porque Jesucristo encontraron la tumba vacía el primer día de la semana, el día de Pentecostés, ciertas otras cosas que Dios hizo en el primer día de la semana, y nosotros vemos estos ejemplos y decimos, bueno, no podemos observar el sábado porque eso es de la ley. Eso no es de la ley. Si tú observas el sábado o no observas el sábado, nada te quita y nada te pone. Si observamos el sábado, entonces somos adventistas, entonces no queremos reunirnos los sábados porque no hacemos nada en la iglesia los sábados, porque entonces estamos en la posición de los adventistas. Y no creo que fue la intención de Dios de hacer separación de este día. Dios nunca cambia de opinión acerca de su día. El día de reposo sigue siendo el sábado para Dios. El sábado comienza, no un sábado, sino un viernes a la caída del sol y termina el sábado a la caída del sol. El día para el judío es el día, la tarde y la mañana. Es el día nuevo. Vamos a mirar lo que dice la Biblia para tener un concepto del Antiguo Testamento, de la ley y también del Nuevo Testamento y los conflictos de Jesús acerca del día de reposo. Y Jesús nunca mandó a que este día se abandonara, que este día no se usara, pero es una enseñanza espiritual para nosotros. Vamos a ir a Éxodo capítulo 16. Esto es antes de la ley. Antes de la ley, en Éxodo capítulo 16, 23, y dice, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Nótate que no dice lo que ha dicho Moisés, lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado de Jehová. Ve, consagrado, apartado, santificado. La misma palabra se puede usar intercambiable. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinarlo hoy. Cocinarlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. La ley no entra hasta Éxodo capítulo 20. Todo lo que es antes del capítulo 20 no es ley. Es Dios lidiando a través de principios, mandamientos, estatutos, pero no estamos hablando de la ley de Moisés.
posiblemente no podían observar el día de reposo en Egipto, porque estaban en el mundo, estaban en Egipto, estaban esclavos de Faraón, y casi seguro que lo hacía trabajar este día y no tenían el día de reposo, y van a observar este día por primera vez seguro desde que salieron de Egipto, desde que entraron a Egipto y después salieron bajo el gobierno de Faraón, pero estaban acostumbrados a celebrarlo. No era un mandato de Dios bajo la ley, sino estaban acostumbrados. La ley fue dada, Éxodo 20, capítulo 8, lo puedes mirar en tu Biblia, Éxodo 20, capítulo 8, donde se le da esta ordenanza ahora en la ley, y es entre los 10 mandamientos, este está en el medio de los mandamientos que Dios manda a estar con Él, los mandamientos que tienen que referirse a Dios, la relación con Dios, y después está la ley, el día de reposo, y después, está el día de reposo, y después está las ordenanzas de cómo llevarse uno con la humanidad y con el resto del mundo. Y ahí está en el medio, otra vez, vemos algo que está interpolado en el medio de dos cosas. La ordenanza del séptimo día se reconoce la obligación moral del hombre a adorar a su Creador. Dios está dando un ejemplo de que el hombre tiene que tomar un tiempo, un día de reposo, para adorar a su Creador. Además reconoce la necesidad básica del hombre de descansar. Dados a nosotros en la sociedad que nosotros vivimos aquí, especialmente en los Estados Unidos, que si nos dan la oportunidad de trabajar 7 días a la semana, trabajamos 7 días a la semana, o nos fuerzan a trabajar 7 días a la semana. Y esto es, Dios mira al hombre y sabe el desenfreno del hombre y sabe que va a tener una necesidad para un reposo, como físico y como espiritual. Ahora, vamos a ir a Marcos 2:27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Hay un beneficio que se le roba al hombre cuando el hombre no toma el día de reposo, porque el día fue hecho por causa del hombre. Dios no hizo el día, el hombre, para que el hombre entonces reposara, sino hizo el día para que el hombre reposara por la necesidad que tenía el hombre. Y es lo que te está dando en Marcos, que no es Dios diciendo, yo voy a hacer ahora un día porque he hecho al hombre, sino que porque Él ha hecho al hombre y el hombre tiene necesidad, yo voy a hacer este día de reposo. ¿Okay? Ahora vamos a mirar en la Biblia que Jesucristo tuvo los conflictos que tuvo, 6 conflictos que tuvo en el Nuevo Testamento normalmente con los religiosos, porque malinterpretaron la ley, malinterpretaron el mandamiento de Dios, y ese era el problema siempre de los religiosos, que malinterpretan lo que dice la Escritura, y lo usan fuera de contexto, y Jesús tiene que corregirlo y tiene conflictos con ellos. Jesús es el Señor del día de reposo, de acuerdo lo puedes encontrar en Mateo 12:8, Marcos 2:28 y Lucas 6:5. Él se declara Señor del día de reposo, Él señoría sobre este día. Quiere decir que el día no es para que señoríe sobre el hombre, sino Dios mismo señorear sobre este día. Él es el Señor del reposo. Jesús defiende a sus discípulos en este día. ¿Okay? Los discípulos están recogiendo, los discípulos están afuera en el campo, comiendo, buscando comida que comer porque habían predicado, estaban viajando, y Jesús los defiende acerca de este día. Lo puedes buscar tú en tu tiempo en Mateo 12:1-4, Marcos 2:23-26 y Lucas 6:1-4. La mayoría de estos versículos están en los 3 libros, aparecen. Ahora, los sacerdotes profanan el día y son sin culpa. Los sacerdotes tienen que trabajar el día de reposo y hacer obras el día de reposo. Sin embargo, Dios no los culpa por su obra que ellos hacen, como que los tienen exentos de eso porque están haciendo un trabajo para Dios. Ahora, Mateo 12:5, tienes tu referencia. Los sacerdotes, los levíticos, si el niño nace y el día 8 cae en el sábado, tienen que circuncidarlo. Otra vez, la ley está, pero esta gente malinterpretaron la ley, y entonces decían que no podías hacer nada en el día de reposo. Sin embargo, en Levíticos 12:3 y en Juan 7:22 y 23, si el muchacho nace, al 8º día tenía que circuncidado. Y si el 8º día caía en el día de reposo,
el rabino, el sacerdote tenía que hacer su trabajo de circuncidarlo, porque el mandamiento de Dios estaba por encima de lo que Dios estaba estableciendo aquí. Porque acuérdate que este día fue hecho para el hombre y no el hombre para el día. ¿Ok? Acuérdate de eso. Jesús, el hombre, sana al hombre de mano seca en el día de reposo y tiene un problema tremendo porque sana al hombre y Dios le dice, hipócritas, si un animal de ustedes no se cae en un hueco, ustedes no van a sacarlo. Entonces, ¿qué más importante, la vida de un hombre o la vida de un animal? Y ellos estaban mirando esto y se enfurecieron porque los llamó hipócritas, que estaban haciendo lo incorrecto delante de Dios. Porque la necesidad humana tiene precedente sobre los estatutos de la ley, de lo que es ceremonial y de lo que Dios ha mandado. La vida del hombre tiene precedencia. Tienes que verlo. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. En Lucas, el hombre de mano seca es Marcos 3, 1 al 5 y Mateo 12, 8 al 14. Jesús no dice, porque ya yo he llegado, este día no lo tienes que observar. Simplemente Él está haciendo la distinción entre lo que ellos interpretan con la ley y lo que ellos tienen que hacer como ciudadanos y lo que tienen que observar. Y ellos se habían cogido todo fuera de contexto y le habían puesto una carga al pueblo que Dios nunca había mandado de hacer. Es interesante que en Lucas 13, 10 al 17 sana a la mujer en el día de reposo. Es grabado que hay 7 sanidades hechas por Jesús en el día de reposo. Jesús hizo muchas más sanidades, pero las que están grabadas en el día de reposo aparecen aquí. Te las voy a dar. Marcos 1, 21 al 27, Marcos 1, 29 al 31, Juan 5, 1 al 9, Marcos 3, 1 al 6, Mateo 12, 8 al 14, Lucas 13, 10 al 17, Lucas 14, 1 al 6 y Juan 9, 1 al 14. En todas estas ocasiones Jesús declara que la necesidad humana tiene precedencia sobre los requisitos ceremoniales. En una de estas Él le dice, ustedes no habían escuchado que David, cuando tuvo hambre, entró al templo, al tabernáculo, y cogió los panes que no eran lícitos para comer, pero él se los comió y Dios no lo culpó. ¿Por qué? Porque había hambre, él estaba guerreando, él estaba batallando y tuvo hambre. La necesidad humana Dios la toma superior a lo que es ceremonial. Ellos habían puesto lo ceremonial, lo religioso, antes de la necesidad humana. Y eso es lo que hace la religión. La religión te impide hacer ciertas cosas que Dios te dice, no, espérate, tú tienes una necesidad, pero la religión te lo está impidiendo, la necesidad toma precedencia sobre la religión. Y vas a ver lo que todos los que son religiosos tienen las cosas de Dios, como que el domingo si tú faltas a la iglesia, el domingo si tú no vienes, tú estás bajo maldición. Si tú tuviste que trabajar, vamos a ver, porque vivimos en una época y en un tiempo que todo el mundo trabaja a horas diferentes. Imagínate que tu hijo se enferme a las 2 de la mañana, tenga una necesidad, se haya accidentado alguien, pero no haya nadie que quiera trabajar porque es domingo o es sábado. Entonces esa persona se tiene que morir o esperar hasta el lunes para que sea sano. Entonces cuando tú no vas a la iglesia porque tú eres un médico o tu jefe te exige que tú tengas que trabajar el domingo, tú no puedes decirle a tu jefe, no, porque yo tengo una necesidad de comer y tengo una necesidad de proveer para mi familia. La necesidad humana va a tener precedente. Podemos orar y podemos pedirle a Dios que Dios cambie el corazón de esa persona. Pero de ponerle presión desde un púlpito a una persona, de ponerle presión en la iglesia, decir, no, estás bajo maldición, tienes que venir ahora y arrepentirte, eso es religión. Eso no es de Dios y Dios tiene la necesidad del humano primero. Una persona que tiene 2 hijos, que está criando una mujer que está criando a sus hijos solo, tiene necesidad de trabajar para proveer a su hijo. A no ser que la iglesia quiera proveer financieramente para esa familia y resolverle el problema financiero, porque tampoco la iglesia se pone igualito de la misma manera que los pastores se ponen de la misma manera que los religiosos. No, tienes que estar aquí el domingo, pero nosotros no vamos a hacer nada para quitarte la carga de encima, eso es problema tuyo. Eso es injusto delante de Dios. Y Dios va a tener problema con ese asunto. Él nunca dijo que iba a quitarle al hombre los beneficios del reposo. Jesús, los problemas que tenía con los fariseos era con los religiosos de su tiempo que habían mal interpretado la ley,
y habían mal interpretado y estaban usando mal la palabra de Dios. No habían dividido correctamente la palabra de Dios. Y él tenía problemas, pero nunca dijo, vamos a quitarle el beneficio al hombre del día de reposo, porque es un día de beneficio para el hombre, espiritualmente como físico. Ahora, la diferencia entre el día de reposo y el domingo, hay una gran diferencia entre el día de reposo y el domingo. El día de reposo es el día de reposo y el domingo es el domingo. El primer día de la semana es el primer día de la semana. No vamos a cambiar ahora que el domingo es el día de reposo porque reemplaza el sábado. Es como decir la iglesia ahora reemplaza a Israel. La iglesia no reemplaza a Israel. Esa doctrina es equivocada de reemplazamiento de Israel. Israel va a tener su lugar otra vez proféticamente. Porque cuando venga el rapto de la iglesia, se haga el tercer templo, van a volver a instituir el día de reposo y van a instituir los sacrificios y van a instituir toda la ley, pero que para el judío el Mesías todavía no ha llegado. Entonces ellos, vamos a leer en la Biblia que van a volver a reconstruir ese templo y todo esto va a ser instalado y Dios no lo prohíbe en ninguna manera. Tiene que suceder porque Dios sabía que ellos no iban a reconocer su primera venida. No vamos a decir ahora que las cosas han sido reemplazadas cuando la Biblia no dice que ha sido reemplazada. Vamos a ir entonces al Nuevo Testamento ahora. Colosenses, capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Si tú eres judío y tú te conviertes al cristianismo, te conviertes a Cristo, porque tú no te conviertes al cristianismo, el cristianismo no es una religión, te conviertes a Dios, te conviertes a Cristo y cambias tu corazón acerca de lo que tú piensas acerca de Dios, entonces tú no debes juzgar a esa persona porque todavía observa el sábado. Si la preferencia de ahora, cuando él me mande a mí a observar el sábado, vamos a tener entonces un problema, porque aquí me dice que si yo soy gentil, yo no tengo obligación de hacer esto. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta. Está hablando de cosas que los judíos hacían. No deja que nadie te juzgue en este asunto. Tú tienes plena libertad para escoger lo que quieres hacer. Lo vamos a leer cuando estamos en en Hechos, que los judíos no dejaban de ser judíos, simplemente dejaron de hacer las ceremonias que Dios dijo, ya esto no es importante, y reconocieron que lo que el Mesías había cumplido y lo que cumplió el Mesías, esto ya no se practica. ¿Ves? Es interesante, y vamos a ver en Romanos 14, 1 al 6. Léetelo en tu tiempo, pero tú vas a notar que es el débil en espíritu el que se preocupa por estas cosas. El fuerte en espíritu, léetelo bien, léetelo detalladamente, Romanos 14, 1 al 6, no te lo voy a leer porque quiero que tú lo leas, que el débil es el que se preocupa por estas cosas. El que está fuerte en espíritu, el que conoce la palabra de Dios, no se preocupa por todos estos asuntos. Pero es el débil en espíritu, el que está inseguro de lo que cree, que se pone con todas estas cosas religiosas. No el fuerte en espíritu. Porque dice, si entra uno que es débil, y entonces te da la asociación. El débil es el que está preocupado por todas estas cosas. Tú no te preocupes por eso. Tú preocúpate por obedecer a Cristo. Y ahí te puse en las notas, puedes ver los días de la semana. Es interesante ver lo que Dios llama los días de la semana en los nombres judíos. Los nombres cambiaron, porque los nombres de la semana, de los meses, fueron cambiados cuando los 70 años de Babilonia. Los nombres que tenemos hoy, tú vas a ver en la ley, y vas a ver cuando llegues a Éxodo y en Números, que tienen nombres diferentes, y después lo vemos luego en el mismo Antiguo Testamento que le cambian el nombre después que salen de Babilonia, del cautiverio de 70 años de Babilonia y Asiria, y tienen un nombre diferente, que es el nombre que le pusieron los babilonios. Eso es algo que lo vemos hoy y lo reconocemos en lo que es la tradición católica romana, que tienen la costumbre siempre de cuando entran cambiarle los nombres a las cosas para que tengan el nombre de ellos. Y esto mismo lo hicieron los babilónicos con los judíos. Le cambiaban los nombres. Vemos que a Ananiel se le cambió el nombre. A los tres amigos se le cambian el nombre. Esto era común para que ellos perdieran su identidad. Y es lo que querían ellos. Y cuando uno pierde su identidad, entonces se tiene que identificar
con esa religión o esa cultura. ¿Okay? Ahora, vamos a Hebreos, capítulo 4, versículo 1. Tememos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Dios le está hablando, aquí le están hablando, y no sabemos si es Pablo el que está hablando. Hay unas confusiones acerca de quién, o debate acerca de quién escribió el libro de Hebreos, pero se le está hablando claramente a los hebreos. Esto no se le estaba hablando a los gentiles, pero se le estaba hablando a los hebreos. El tema es tratando con los judíos. Que alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Está hablando de ellos, los gentiles. Pero no les como a ellos cuando estaban en el desierto, ¿ok? Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Versículo 3. Pero lo que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas, escucha, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, hablando del Génesis. ¿Ok? Versículo 5. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. Falta que algunos entren en este reposo. ¿Qué reposo se está hablando? Porque el reposo del Señor, ellos lo practicaban, de no estar el día séptimo de la semana haciendo nada. Pero dice que no habían entrado en el reposo. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si José les hubiera dado, entrando en la tierra prometida, José, después que pasaron 40 años en el desierto, hubiera dado el reposo, hubiera dado su reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no se está refiriendo aquí a los cristianos. Muchas personas dicen, predican esto y dicen: no, tú tienes que entrar en el reposo de Dios. No, ya el cristiano haya entrado en el reposo. Está hablando del pueblo judío que no ha entrado en el reposo por sus obras, por desobediencia y por no entrar por fe. ¿Ve? Entonces está hablando de esto, versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces Dios le está diciendo: tienes que entrar en el reposo que es Cristo Jesús, el reposo de todas tus obras, de toda tu religión, de todo lo que tú crees. Este es Jesús. Si tú no entras en este reposo que es Jesús, entonces estás en desobediencia, igual que estaban en el desierto cuando no creyeron a Dios, que Dios lo iba a poner en la tierra prometida. Los 12 testigos vinieron para atrás, dos dieron buenos testimonios, 2 creyeron, pero 10 no. 10 dijeron: no, hay gigantes, esto es imposible, no se puede. Cuando tú dices: no, Dios no me puede salvar, esto es imposible, tú sigues trabajando en tus obras. Y este es el problema de la gente, que piensan que por sus obras van a entrar al cielo. Por su religión van a entrar al cielo. No se han arrepentido de sus obras muertas. Cambiar de mente, de que el arrepentimiento es esto: cambiar de mente, cambiar de corazón, no de gemir, no de llorar, no de decir: ahora sí voy a cambiar yo. Tú no tienes la capacidad de cambiar, el que te cambia es Cristo. Tú lo que tienes que hacer es ponerte en una posición que tú cambies de mente y digas: mi religión no me puede ayudar, mis vírgenes no me pueden ayudar, mis santos no me pueden ayudar,
nada me pueden ayudar para entrar en el reposo de Dios, entrar en un reposo espiritual, aunque ya yo he descansado de tratar de obrar y ganarme el cielo. Tienes que entrar en el reposo de Dios, que Dios dice, descansa en mí, descansa en la obra de Cristo terminada en la cruz, entonces vas a tener reposo para tu alma. Es lo que Dios nos enseña a través del día de reposo, de descansar de las obras de la carne, para alcanzar a Dios. Si tú quieres tener un servicio un sábado, la Biblia no te lo impide. Si quieres tener un servicio el domingo, la Biblia nada te lo impide. Pero no pongas carga al hombre donde Dios no ha puesto carga. El reposo de Dios, el reposo de Dios, el reposo de Dios es Jesucristo. Él mandó su reposo para que nosotros reposáramos en Él. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Okay? Ahora vamos a ir a Génesis, capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Nótate que no dicen los días que Dios hizo, dicen el día. Hubo un día que Dios creó todo, los cielos y la tierra. Y después Dios empieza a organizar y hacer que crezca la hierba, crezca el árbol, que salgan los animales, salgan los peces y crea al hombre. Pero los cielos y la tierra fue en un día que Dios lo hizo. Un día físico. Día, dice que son, de aquí se saca la palabra del versículo 2:4, se saca la palabra Génesis, de geneseos, de generaciones. ¿Ok? Tolodea, descendencia, es lo que sacamos de 2:4, el título de Génesis. Estos son la descendencia de los cielos y de la tierra cuando fueron creadas, bará, creadas de la nada. Dios hizo esto de la nada, ¿ok? Y cuando fueron creados, en el día que Jehová Dios hizo, también los creó y lo asambló. Entonces, creó algo, creó materia física, creó carbón, creó oxígeno, creó todas las moléculas, pero ahora lo asambló y hizo todo este trabajo de asamblar. Y día, yom, la palabra yom, día, eso habla de un día específico de 24 horas. Yo sigo creyendo que los 6 días de la creación son 6 días físicos de 24 horas, no está hablando de 6.000 años, porque hay que creen que dicen, no, como un día para Dios es como 1.000 años. No, estamos hablando porque dice tarde y mañana y especifica una revolución de 24 horas. Estamos hablando de días, creamos que la creación fue de 6 días literales, en lo que Dios hizo todo y tomó 6 días para hacerlo. El ejemplo sí puede ser que estamos en el séptimo día ya, que estamos entrando en el séptimo día, el día del Señor, y ya el Señor está terminando para regresar y va a haber un milenio de 1.000 años del Señor, pero ya eso es otra enseñanza. Vamos a mirar 2.5, dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Está hablando, es una continuación del capítulo 2 de lo que está haciendo. Okay, Dios reposó en ese día. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Quiere decir que Dios había creado ya la semilla y las plantas y todo estaba puesto. Acuérdate que las hizo crecer. La tierra dio el fruto. No es que Dios y cogió mismo y plantó la semilla y después la hizo crecer. ¿Okay? Ahora, antes que fuese la tierra. Y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Ni había hombre para que la labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. El hombre ahí no estaba. Ahora, el enfoque, por eso te digo que esto sale, para el judío, para el hebreo, no hay ninguna confusión de que esto esté puesto en el orden que esté puesto. ¿Ok? Porque le da a entender, si tú lo lees casi de la manera que está escrito, que primero estuvo el hombre y después tuvo la creación. No. Ellos ya entienden que el capítulo 1 da la narración de la creación de la tierra, ¿ok? Y el capítulo 2 está enfocado en el hombre. 2.7, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. Vamos a mirar aquí un estudio de palabras. Formó, sopló, aliento y vida. Son las 4 palabras que son claves para entender este capítulo, este versículo. Entonces Jehová Dios formó al hombre, lo formó. Formar es coger algo con las manos y usa el ejemplo de un alfarero que coge un pedazo de barro, que la Biblia nos compara a nosotros como barros en manos del alfarero. Es la idea, no es solamente tierra, sino que cogió como un tipo de barro
y hizo un hombre de barro y lo formó del polvo de la tierra y sopló. Inflar es lo que significa el soplo del Espíritu. Y esto lo vimos otra vez en el libro de los Hechos, en Juan, cuando Jesucristo sopla el aliento de vida en los discípulos que estaban con él en ese momento. Es el mismo. Hasta que Dios no sopla el aliento de vida en ti, tú no tienes vida, tú estás muerto. Este hombre estaba muerto hasta que Dios lo sopló. Y soplar duro es lo que significa. Aliento, viento, furia, aliento vital, inspiración divina. Cuando entra en el libro de los Hechos, en el día Pentecostés, que entra ese viento, es Dios soplando su Espíritu Santo en esa área. Y aquí lo vemos ahora que hace esto en el hombre, el viento, el aliento y vida, vivo con vida. No solamente es necesario porque el hombre, lo que pasa es que el hombre peca y muere y después le hace falta un nuevo aliento del Espíritu Santo para que tenga vida otra vez porque está espiritualmente muerto. ¿Ok? Pero aquí lo vemos que dice aquí que lo formó, sopló en su nariz aliento de vida y lo hizo. Lo único que Dios dice que Él coge con sus manos y lo forma en todo este asunto de la creación es el hombre. Lo demás Él le dice y sea, y sea, y sea, y produzca, y produzca, y produzca. Pero Dios coge sus manos personal para crear al hombre. El hombre es especial en la creación, es la corona de la creación, porque Él cogió algo y lo cogió con sus propias manos, lo formó y después le dio su propio aliento. Él no hizo esto con los animales y no hizo esto con ninguna otra especie, ¿ok? So vamos a ver este asunto de formar. Vamos a ver en Juan capítulo 20, 21. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os los envío. 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y habían recibido el Espíritu Santo antes que llegue el día de Pentecostés. El ponérsele arriba el Espíritu Santo es otra cosa, y eso lo vemos después. Pero le dio nueva vida en ese momento. Y esta nueva vida es lo mismo que hace en el libro de Génesis. Génesis 2.8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Quién hizo el Edén, el jardín? Lo hizo Dios. El hombre no creó este jardín, el hombre no lo trabajó Dios, lo hizo Dios para el hombre y dice que lo puso. El Edén. La palabra Edén significa lugar de deleite o lugar de placer. Dios pone a un hombre y lo coge y dice, y ponerlo, lo puso. Lo cogió y lo puso ahí. No le dijo, ven y entra a este jardín. No le dijo, vete allá a ese jardín. Él mismo lo cogió y lo puso en un lugar de deleite, en un lugar de placer, en su presencia, en el jardín. Dice la Biblia que en la presencia de Dios hay gozo. En la presencia de Dios, ¿ok? En su presencia hay plenitud de gozo, es lo que dice el texto. Dios quería morar con el hombre, desde el principio lo vemos aquí. Después Dios hace en lo que es el tabernáculo, y después el templo, y después ahora el cuerpo de nosotros que Dios mora. Era el placer de Dios, dice que caminaba el hombre con Dios en la tarde, en el día. So, Dios quería morar con el hombre y hizo un lugar especial para que Él morara con el hombre. Eso es interesante de ver lo que Dios hace. Dios desea. Mira Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Esto está hablándole un pastor, Timoteo, a los hombres de este mundo. Tenía autoridad de decirle, no seas altivo si tú eres rico. Ni ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. En el nuevo nacimiento hay una oportunidad del hombre poder disfrutar todo lo que Dios ha creado. El hombre puede disfrutar nuevamente toda la creación de Dios, disfrutar de una relación con Dios, disfrutar de todos los dones espirituales, disfrutar y tener deleite y tener placer en todas las cosas que Dios tiene, da y ha hecho para el hombre. Vamos a leer en Génesis 2:9. Y Jehová, Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista
y bueno para comer, también el árbol de la vida. Simplemente está narrando ya lo que Dios había hecho en el capítulo 1. No es que está dando ahora que Él hizo al hombre y después hizo todas las matas. Dios primero provee toda la provisión para el hombre y después hace al hombre. Pero el judío no tiene ninguna confusión con esta gente que leen esto y dice, tú ves, hay una creación aquí, una creación aquí. Dios hizo dos creaciones, hizo una sola, simplemente está narrando ya lo que había hecho. Y la manera de leerlo es en el antecedente, no en el futuro. ¿Okay? Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Nótate que le hace al hombre, lo pone en un lugar de placer que él crea y le dice al hombre, mira, he creado todo esto, es deleitoso para la vista y bueno para comer. Y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. So, hay dos cosas, vida. La palabra vida ahí en el capítulo 2:9 es la misma palabra que se usa, kai, que es vivo con vida. El árbol de vida está ahí, no te hacen mención que está el árbol de vida ahí. Y era todo lo que era de deleite para los ojos del hombre estaba disponible ahí para este hombre. Y Dios da al hombre todo lo que él desea. Él sabe que el hombre va a tener el deseo porque él puso deseo en el hombre, puso deleite en el hombre y le da todo lo que es necesario para que el hombre se deleite en su Señor. No tiene nada que le falta al hombre. Todo lo que es necesario, todo lo que es, dice del Nuevo Testamento, que todo lo que es de la vida y de la piedad, todo lo que pertenece a la vida y la piedad no han sido dadas. Nosotros no tenemos excusa por qué no caminar como con Dios como caminaba Adán. Porque todo se nos ha dado. Toda bendición en lugares celestiales nos han sido dadas en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios. Nosotros no estamos bajo ninguna maldición. Nosotros tenemos todas las bendiciones y todo se nos ha dado libremente para disfrutarlo. Y Dios nos ha dado todo que nosotros podamos experimentar una relación íntima con Dios a través del nuevo nacimiento. So, tenemos ahora aquí que ver esto. Génesis 2:10. Ahora vamos a mirar que hay, Dios nos deja un detalle acerca de estos ríos. Y nos deja un detalle extraordinario, que Dios estaba ahí en la creación, porque todavía hay evidencia de estos dos ríos. Hay dos, de cuatro quedan dos. Entonces deja la evidencia. Salía de Edén un río para regar el huerto. Y de allí se repartía en 4 brazos. Había un río que era para regar el Edén y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. ¿Qué importancia hay que Dios nos deje un detalle en la Biblia de oro? Y en este lugar específico. Y dice que el oro es bueno. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay ahí también bedilio y onisis. Está el hombre creando al hombre y ahora le dice, mira, hay oro y hay piedras preciosas. Y este río pasa por ahí. Interesante. El nombre del segundo río es el Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es el Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. 4 ríos. Y ahora vamos a mirar lo que significa. Pisón. El río Pisón significa, significa también push. Es uno de los nombres. Esparcir, extender, actuar orgullosamente, derramar, llenarse, multiplicarse y saltar. Es un río que fluía. ¿Ok? Cávila. El próximo es Cávila, el nombre del próximo río. Circular. Se escribe Jávila, pero se pronuncia Cávila. Nombre de 2 o 3 regiones orientales. También tal vez de 2 hombres. Jávila. ¿Ok? Ahora, Gihón. Río del Paraíso, también un valle, un estanque cerca de Jerusalén. Es un valle y un estanque, también hace nombre que tiene Gihón en este momento. Ahora, el otro era Cus.
Ahora, uno significa brotar agua, emitir, estrellar, gemir, sacar o salir. Es algo que botaba, ¿ok? Uno de estos ríos que parece que era una corriente bien fuerte. Puedes mirarlo, Primera de Reyes 1:33 y 38 y 45, Segunda de Crónicas 32:30 y 33:14 en adelante. En la tierra de Cus es la tierra de Etiopía. Etiopía tienes que mirar en la Biblia porque de ahí uno de los convertidos en el Nuevo Testamento era de Etiopía. La reina que venía de ahí era de Etiopía. Etiopía va a tener un lugar clave en lo que es proféticamente en la segunda venida. Es un ejemplo tremendo. También Cus es uno de los hijos de Cam. El río Jediquel, es el río Tigres. Le cambiaron el nombre al río, pero es el río Tigres. Y este aparece en Daniel 4. Puedes ver este río que estaba nombrado ya en Daniel 4. ¿Ok? Y el otro es Paret, que significa abrirse paso. Y es el Éufrates. Este es uno de los ríos más mencionados en la Biblia, el Éufrates. Génesis 2:14, 15:18, Deuteronomio 1:7, Deuteronomio 11:24, José 1:4, Segunda de Samuel 8:3, Segunda de Reyes 23:29, 24:7, Primera de Crónicas 5:9 y 18:3, Segunda de Crónicas 35:20, Jeremías 46:2, 6, 10 y 51:63 en adelante. Quedan dos ríos que se pueden ver hoy en un mapa, todavía están ahí y apuntan a un lugar y los dos se unen en uno de los mares. Mírate el mapita que te puse en las notas, que vas a ver que en ese río todavía hay evidencia que la cuna de la civilización de donde estaba el Edén era la punta de ese río, y ese río quedó en Irak. Irak es interesante en la profecía. Babilonia, que es Irak, hoy en día es de ahí donde salieron, y vamos a ver que esa es la cuna de la civilización. Y puedes ver el mapa para poder tener una vista de dónde es esto. Ahora, Dios ahora habla con el hombre, y es primera conversación que tiene con el hombre. Hasta ahora Dios da un detalle de la creación, pero tiene una conversación con el hombre. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. La gente, si tú eres bien adaptado y lees tu Biblia normalmente, tú le pasas por encima esto y no te significa nada. Pero nótate que dice que no solamente para que la labrara, pero para que la guardase. No, es para cuidar el jardín y tenerlo bonito. No. Hay algo bien específico que Dios le está diciendo al hombre aquí. Lo labrarás, trabajar, servir, arar, cultivar. Dios nos manda a trabajar y manda al hombre a trabajar. El trabajo no es una maldición. El trabajo es bendición de Jehová. El sudor vino a través de la caída. El dolor vino a través de la caída, de poder producir, trabajar y que no te produzca. Pero el trabajar es bendición. Es servir a Dios. Ahora, guardarse, cercar alrededor, proteger, cuidar, guardia o vigilante. ¿Por qué Dios le dice al hombre, te voy a poner en el Edén, en el lugar de deleite, donde hay placer total, para que trabajes ahí, tengas deleite, pero para que seas vigilante y cuides? Dios sabía que Satanás se iba a meter en ese huerto. Era el trabajo de Adán de cuidar y mirar que Satanás no se metiera. Obviamente Adán se descuidó y Satanás entró porque tenía una conversación con la mujer. Dios no es injusto cuando Dios pasa juicio, porque ya Dios todo lo que nos viene nos ha advertido anteriormente para que nosotros estemos advertidos de lo que viene. Cuando viene contra nosotros no lo debes coger desprevenidamente. Dios le dice al hombre, trabaja pero cuida y esté alerto. Cuida que nada se entre ahí en ese asunto.
El hombre es responsable delante de Dios por cuidar su hogar, que el pecado no entre a su hogar. Cuando el hombre en su casa permite que Satanás se meta, va a haber un problema serio en la familia. El hombre es cabeza del hogar y Dios le dice aquí a Adán, cuida el huerto, Satanás se va a meter. Y normalmente Satanás se va a meter por el más débil. Y va a atacar el más débil, sea tus hijos o sea tu mujer. Lo va a tentar a ellos. Cuando ellos caen, va a haber problema en tu casa. Cuida tu casa. Mira lo que dice el guardiante. Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados. ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando lleguemos ahí vamos a estudiar un poquitico más eso. Vete a Génesis 17:9. Y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. La misma palabra que se usa ahí, se usa ahora en Génesis 17:9. Vigila, ser vigilante, cuídate de guardar mi palabra. No te descuides de ella, no la desatiendas, porque va a haber consecuencias si la desatiendes. Génesis 28:15. He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Las mismas tres para guardar. Nótate que él dice que él va a guardar y lo va a proteger. Y lo va a traer para atrás a la tierra prometida. Es de cuidar, de proteger, de que nada malo pase. Tienes que ser vigilante. Si tú hoy te descuidas y descuidas tu casa, descuidas tu responsabilidad espiritual y tú te confías que todo va a estar bien porque Dios va a cuidar todo, pero tú no haces tu parte, va a traer problema a tu casa. Cuídate que Satanás no entre a tu jardín, a tu lugar de deleite, a tu lugar en tu relación con Dios. Que no se pueda meter en tu relación con Dios, que no busque manera, no busque entrada para separarte de tu relación con Dios. Ahora, nosotros pensamos que el primer mandamiento que se dio se da en otros lugares, pero el primer mandamiento se da aquí. Después que le dijo que lo cuidara y que lo guardase, eso fue un mandamiento, eso no fue una sugerencia. Ahora, en el 2:16 hay otro mandamiento. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Vamos a dejar esto para la próxima semana y vamos a terminar ahí. Y vamos a cuidar para la próxima semana y empezar ahí en este lugar. ¿Ok? Gracias.